Bueno, el video de hoy se trata de experiencias paranormales durante el camping o campamento o algo así. Creo que es lo mismo, el camping que el campamento, algo así. Bueno, nada, es eso. Voy a hablar de muy poquitas porque no me encontré tantas de las que yo pensaba que yo iba a encontrar, porque no sé cuánta gente en México hará eso, pero hay poquitas, muy poquitas. Así que, bueno, ¿qué pasó, mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. Dice: en una ocasión hace 3 años, por fechas de Semana Santa, fuimos un grupo de amigos a hacer cañonismo al cañón Calzón de Lana en Pinal de Amoles, Querétaro. Este cañón es muy poco visitado, no se puede senderear, únicamente puedes entrar ahí cañoneros con equipo de cuerdas y rapel. Es muy frío y el recorrido se hace en 2 días, por lo que es necesario hacer un campamento de bivac en medio del cañón. Las paredes son enormes. En ese contexto, después de un día de recorrido, llegamos al punto donde montaríamos el bivac. No era muy grande, apenas suficiente para dormir unas 12 personas entre algunos claros secos y piedras del arroyo. Nos oscureció y dispusimos a cenar, a hacer fogatas y platicar, y ya más entrada la noche, yo le calculo que serían unas 11 de la noche, de repente escuchamos un grito desgarrador, pero muy fuerte, que venía recorriendo todo el cañón, con sus paredes de ciertos metros de altura. Todos nos quedamos callados viéndonos, y ninguno pudimos distinguir de qué animal podía haber sido. No era un rugido ni aullido, tampoco el ruido de ninguna ave conocida por nosotros. Fue un grito que nos estremeció y erizó la piel. Lo volvimos a escuchar una vez más y luego ya nada. Después de un rato en alerta, lo comentamos y nos fuimos a dormir. Fue una noche particularmente helada. Al día siguiente continuamos nuestro recorrido conectados con la parte del cañón Infernillo Superior, y salimos ya oscureciendo en el pueblo de El Saus, no sé si lo dije bien. Ahí llegamos a cenar y dormir en la casa de una señora que renta y prepara comida a los cañoneros que van a hacer el cañón del Infiernillo. Total, que le platicamos a la señora que lo que habíamos escuchado, y ella solo pudo decir que era una bruja o un nahual, y que tuviéramos mucha suerte de que no nos hayan hecho nada. Wow. Yo no sabía que los nahuales vivían en cañones o lo que sea. Yo pensé que eso era de pueblo, pero bueno, no sabía que vivían, aunque ahí, de hecho, yo me acuerdo que en primer grado había un libro de español, de cuentos, una historia de como de unas manos de nahuales, o bueno, así no los llamaban, pero había algo así más o menos. Así que bueno, en Peña de Lobo nos tocó ver cómo las hojas de una planta se empezaron a mover en círculos, como si alguien las hubiera tomado con los dedos y las moviera. El tema es que no había nada de viento en ese momento y ninguna otra hoja de las plantas cercanas se movió. No nos dio miedo. Después nos comentaron que ahí pueden avistar bolas de fuego. Incluso nos contaron una historia de 2 chicos que se perdieron. Resulta ser que unos campistas estaban buscando una piedra que tiene forma de cabeza de lobo, saliendo temprano en su busca. Al encontrarla se percataron por el sol que era mediodía y estimaron que era tiempo suficiente para regresar al campamento con luz. Mientras regresaban, notaron que el camino no era el mismo por el que subieron y que sus marcas tampoco estaban presentes. Siguieron caminando y después de un tiempo llegaron a un barranco que se dividía en 2. En ese momento decidieron separarse y seguir cada quien una de las vertientes del río, acordado que cuando entraran a alguien regresaría a buscar al otro. Uno de los muchachos llegó a San Martín Tecpan y pidió ayuda para ir a buscar a su amigo. Pasaron 2 días y el muchacho no aparecía. Al tercer día por la noche apareció el amigo perdido caminando hacia Tecpan. Los pobladores y municipales le cuestionaron cómo le había hecho eso en 2 días para comer, a lo que el chico respondía que solo había pasado unas horas. Resulta ser que mientras para todos demás pasaron 2 días, para él solo pasaron unas horas. El don nos contó esto ahí, por tales otras cosas, sin lugar a dudas,
Peña es un lugar que tiene su mística y también sus laboratorios clandestinos. Fíjense, aquí en Nomealca hay una historia que creo que subí al canal, pero la borré porque, ¿cómo decirlo? Quería hacer otro contenido, creo que lo voy a subir muy pronto. Que cada cierto tiempo, los viernes negros de cada año, se abre un portal y que si te metes te lleva a otra dimensión. Es muy popular aquí la historia, pero la quiero volver a contar en un video próximo que voy a hacer. ¿Cuándo? No tengo idea, porque la próxima semana va a ser, esta semana que viene, va a ser un videito que les tengo preparado, así que bueno. Alguna vez acampé en la isla Venados Mazatlán, que está en Mazatlán, y en medio de la madrugada sentí la presencia de algo al lado de mi casa de campaña en forma de humano o gorila. Sentí algo y se paró atrás de mi casa de campaña. Prendí mi lámpara, tomé mi arma y salí. No vi nada, pero cuando revisé mi casa de campaña estaba quebrada la varilla de la parte de atrás. Era el 31 de octubre, Día de las Brujas. Se cuenta que hay avistamientos de ovnis en esa isla. No sabía eso. No sabía, pero lo sé. En una ocasión estaba con 2 amigos más y pasamos un rato en San Mateo Soloc, Tepoztlán. Conocí una maestra de ahí. Me dio clases una maestra de Tepoztlán. Sobre las faldas de la montaña corre un riachuelo. Estaba seco por el invierno y nos encontramos a la orilla del sendero fumando un cigarrillo cuando de pronto escuchamos a una jauría de perros ladrando sin parar. Y bajamos de la montaña. Después de unos segundos de prestar atención fue cuando sentí el trotar de un caballo detrás de mí. A unos pocos metros, pues las pisadas eran lo bastante fuertes para poder sentirlas y escucharlas. Eso me hizo voltear detrás de mí, pero justo cuando miré de costado y de rojo pude ver una gran sombra blanca que pasó detrás, bajando de la montaña también. Solo fue un segundo o 2. Sin más, los perros ya estaban pasando frente a nosotros y sin detenerse continuaron su camino. Entonces mis amigos y yo nos volteamos las miradas y fue cuando le pregunté, ¿sintieron eso? Su respuesta de los dos al mismo tiempo era ¿qué? Lo blanco que pasó detrás de nosotros. Entonces supe que los perros venían ahuyentando algo y pienso a menudo en ello. Al fin, cuando estábamos por levantarnos, la jauría ya venía de regreso para arriba y justo frente a nosotros, pero del otro lado del río. Se dividieron y con su mirada fija y en silencio nos miraban. Y nosotros a ellos. Pensé que nos atacaría, pues eran al menos 12 o 15 perros y de tamaño grande. Lo admito, tuve miedo unos segundos, pero uno de ellos rompió el contacto y empezó a caminar para la montaña y los demás detrás de él. Y así continuamos nuestro camino hacia la casa donde estábamos, pues habíamos ido a fumar unos cigarrillos sin pensar lo que íbamos a presenciar. Y varias experiencias más me pasaron en aquella montaña. Mira, puede que sí, pero como dice que vinieron de fumar un cigarrillo, me hace pensar que fueron a fumar algo más que un simple cigarrillo, si es que me entienden. Bueno, otra historia. Aparte, en una ocasión fuimos a acampar a la cascada La Conchuda, que se encuentra en el Mío Cañón. No sé ni qué dijo, pero bueno, no lo leí mal, así dice. Íbamos 7 personas, por ahí de las 2 de la tarde montamos campamento enfrente de la cascada y me dispuse a arreglar una fogata. Entonces vi como 4 de mis amigos se dirigían hacia la cascada y me apresuré a terminar el trenzado de la leña para la fogata. Cuando terminé salí corriendo a alcanzarlos, pero ya no los vi sobre las rocas de la cascada. Más bien sus voces se escuchaban más dentro del cañón, hacia una cueva famosa llamada la Casa de la Piedra. Pero lo que al no verlos salí a todo lo que daba alcanzarlos. Al llegar a la curva que hace el cañón, no los distinguí, solo escuchaba las risas y gritos del desmadre. Entonces seguí. Al llegar a la siguiente curva creí poder divisarlos y nada, pensé qué rápido van estos chavales. Entonces esto es España o México, no sé. Me apresuré para poder alcanzarlos y al siguiente curva nada.
Ya llevaba casi 20 minutos adentrándome en el cañón, el cual no había nadie, ya que es un lugar muy alejado, de poca visita de campistas, está lejos. Entonces, al no verlos, comencé a correr en algunos tramos entre rocas, corriente del río, matorrales, etcétera. Pero seguía escuchando las voces y gritos de júbilo a lo lejos. Después de lo más de media hora de ir atrás de ellos, dejé de escuchar las voces y gritos. Suponía que ya estaba cerca de la casa de piedra y del Tepesco del Diablo, una curva ritual antigua situada en una pared de roca de más de 300 metros de altura. De pronto, ante el silencio, me detuve y escuché con atención. Ya no eran voces de chavales, sino de voces y risas de mujeres. Me saqué de onda, pero continué pensando que ya había encontrado más gente y pues no divisaba a nadie. Al llegar a la siguiente curva, donde se escuchaba más y más fuerte las risas y voces, me acerqué más rápido con cautela para divisar cuánta gente había ahí. Podría ser algún grupo de campistas. Para mi sorpresa, al llegar a la curva y ver, no había absolutamente nadie. No había absolutamente nadie y las voces se callaron de pronto, como si ahogara un aparato de sonido a lo lejos. Ya se observaba la pared del Tepesco del Diablo y la casa de piedra. Y con todo mi miedo y escalofríos, pues ya estaba ahí, pues fui a ver si adentro de la cueva estaba alguien o en la siguiente curva. Llegué, inspeccioné y nada. Tomé un bastón o vara lo bastante fuerte para defenderme en cualquier caso a mi regreso saliera algo. Mi temor lo sabía, era lo que me estaba jugando las energías de ahí. Wow. Fue el regreso o retirada más rápida de mi vida. Llegué corriendo y asustado a la cascada. Ahí estaban mis cuates, les pregunté. Creí que se habían ido al Tapesco. Los seguí y nunca los alcancé. Salieron y me dijeron, nunca te vimos ir hacia allá. Ahora, al recordar aquello, con las voces de camaradas se transformaron en voces femeninas. Aún me da escalofríos. Ahí les mando ok. No sé dónde sea eso. No sé si es México, porque decía chavales. Entonces, es México, la persona era española, estaba en México, no sé. Ok, corté porque la última historia que iba a contar era la primera, no sé por qué, pero yo armé una lista de historias que iba a contar, pero no sé qué pasó. Les invito a que se suscriban, que le den like y nada. Y lo que oyen es el perro de mi vecino. Así que, nada, así que adiós, ¡sigua!